clase número, por ejemplo. Y definamos algunas de las cosas que tuvimos haciéndolo, porque lo hemos hecho a través de las distintas clases, ¿sí? Cuando definimos número complejo, este, ahora lo mencionamos cuando definimos lista, cuando definimos matrices, ¿sí? Bien. Entonces, para la creación de la clase, vamos a incorporar a partir de el System Browser, ¿sí? Acá nosotros teníamos un conjunto de paquetes, habíamos creado uno, el que estábamos trabajando, justo lo habíamos llamado curso 2024. Acá me quedó uno solo, el de número complejo, ¿sí? Y bueno, los paquetes son como si fueran agrupaciones de definiciones, básicamente. Todas aquellas clases que van a trabajar en conjunto se los suele ubicar dentro de un mismo paquete. Puede ser hasta considerado como un mecanismo para definir tal vez algún subsistema, por ejemplo, ¿sí? Son clases relacionadas. Básicamente evolucionan y cambian en conjunto. Bien, fíjense que para definir la clase vamos a ir siempre definiendo en el panel de contenidos tanto la definición de la clase como la de los métodos, siempre acá. Esto se va a ir Profe, abriendo, ¿sí? eh, eh, ¿puede volver a explicar el tema de qué son los paquetes, digamos? Los paquetes, sí, Sí. los paquetes son como si fueran, fíjense que hasta el dibujito son como si fueran carpetas, ¿no? Son como contenedores de definiciones. Acá van a estar las distintas clases que van a tener. Nosotros hemos venido creando clases y la hemos puesto siempre en este mismo paquete, uno totalmente independiente de lo que teníamos. Imagínense ustedes por ahí clases para acceder a base de datos, hacer consultas, generar conexiones, cosas así. Eso podría ser, estar dentro de un mismo paquete, un paquete SQL, por ejemplo, algo así, ¿no? Este, También podrían definir, qué sé yo, un subsistema, como si fuera un paquete. Por ejemplo, alumnado, ventas, cosas así. Básicamente van a ser agrupadores de clases, ¿sí? No significa que estas clases no puedan interactuar con otros, no hay ningún problema. De hecho, nosotros cuando creamos afuera instancias de estas clases, en realidad no estamos mencionando en qué paquete está más o menos. Ahí tenemos una visibilidad bastante amplia, ¿sí? En otros lenguajes por ahí eso se controla un poco. Hay cosas que están ocultas, podemos definir cosas que no sean visibles, que no puedan ser instanciadas desde afuera, solo en forma interna, ¿sí? Bueno, en definitiva, como si fuera un contenedor, ¿sí? Una carpeta donde aparecen archivitos, que en este caso serían la definición de la clase. Este, ¿Cómo creó usted el que tiene ahí? em, Acá directamente, botón derecho, nuevo paquete, ¿sí? Y ahí me pide el nombre. Ah, sí, ahí vi. Después lo selecciono y cuando lo selecciona me aparecen las definiciones, ¿sí? En este caso tengo uno solo. Después estos se van a ir abriendo en la medida que vamos, fíjense que acá de todas formas no se muestra todo el resto porque está filtrado, ¿no? Todos los que comienzan con curso, dot, me aparece así. Ah, Bueno, claro, sí. acá tenemos la definición de la clase, básicamente. En la medida que vamos haciendo cosas, se van a ir abriendo automáticamente, ¿sí? Tenemos que estar atentos a eso. Este, y podemos seleccionar la que necesitemos. Por ejemplo, un nuevo método, ¿sí?
se van abriendo esas solapas ahí. A veces lo hacemos nosotros en forma individual, con botón derecho ponemos nuevo método, lo que sea, o si no, directamente aprovechamos lo que está abierto y lo vamos completando simplemente. Bien, en este caso vamos a ver, se me apagó acá el... Bueno, vamos a darle un nombre a la clase, ¿sí? Siempre va a aparecer ese numeral que representa un tipo de datos específico, que lo hemos hablado. Tiene que ver con los symbols, ¿sí? Que son una especie de caracteres en donde no pueden aparecer espacios en blanco, cosas así. Se utilizan para identificar, justamente porque no pueden haber duplicaciones, ¿sí? Lo utilizamos básicamente para nombrar cosas, ¿sí? El nombre de una clase, por ejemplo, la identificación de la clase. En este caso, diríamos, por ejemplo, número, ¿sí? Número, vamos a seguir la misma definición. Me están dando ahí va. La misma definición que teníamos, un número con, imagínense, un único valor interno, con un entero, y vamos a hacer algunas operaciones con este número entero, ¿sí? Vamos a basarnos mucho de lo que pueda hacer a través, perdón, vamos a presentar algunos métodos y nos vamos a basar para construirlo en función a las operaciones que nos entrega el propio número entero, digamos, ¿sí? Así que van a ser métodos súper simples, ¿sí? Bien, vamos a tener una variable instancia, en este caso la variable valor, ¿sí? Acá simplemente para crear los atributos, ahí vamos nombrando, si hubiese, lo vamos poniendo, ¿sí? En este caso, vamos a tener solamente a valor. Las variables de clases irían acá, pero hemos visto que son las menos. Normalmente no aparecen muchas, ¿sí? Cuando aparecen, por ahí le prestamos atención, tratamos de que no, de no, de alguna forma, este, caer en un uso excesivo de ellos, sobre todo porque tiene visibilidad global. Tener visibilidad global puede ser modificado desde cualquier lugar y justamente trae esto de los conocidos efectos laterales, o sea, se modifica el estado de una variable y no sabemos de dónde porque se lo ve desde muchos lugares, ¿sí? La idea siempre es acotar el acceso a la visibilidad y que sea modificable en un espacio reducido y controlado, ¿sí? En este caso, si definimos variables de instancia, va a ser modificable a partir de los métodos de instancia, ¿sí? Bien, aceptamos, ¿sí? Me genera la clase número, me pone el nombre, ¿sí? Vemos que aparece acá unos botones en donde podemos distinguir entre, dice, el lado de la instancia y el lado de la clase. Esto porque tenemos definiciones de clase y definiciones de instancia, ¿sí? Cuando decimos definiciones de instancia, estamos hablando de que vamos a trabajar con atributos y métodos específicos de un objeto en particular y no en general, ¿sí? De toda la clase. Bien. Bueno, siempre recordamos entonces el tema de aceptar. Lo habíamos aceptado, apareció, ¿sí? Y vamos a definir un método. Fíjense que automáticamente al crear la clase ya me apareció hasta acá, la solapa, ¿sí? Dice, método del lado de la instancia, o sea, es un método de instancia. Podríamos haber venido por acá, creado, ¿sí? Un nuevo protocolo, que me genere acá un nuevo método, o si no, directamente utilizamos que ya nos ofrece, lo seleccionamos y comenzamos a definir. Vamos a definir
los métodos para acceder a este atributo. ¿Sí? Recuerden los accessors. Los accessors para nosotros son los get y los set. O sea, que van a estar, son métodos específicos, puntuales, están trabajando con un atributo en particular, me permite acceder o modificar el atributo. Y cuando decimos modificar, no es el estado de un objeto allí, sino cambiarlo completamente, lo reemplazo por otro. Y estamos hablando que tenemos el atributo valor. Por lo tanto, el getter sería devolver ese atributo. El nombre del método va acá y tiene el mismo nombre del atributo, valor. ¿Sí? En este caso me voy a ahorrar el tema de los comentarios ahí, no los voy a tocar directamente, voy a ir simplemente codificando. Vamos a entregar el atributo. ¿Sí? Más que entregar Profe, el atributo, en realidad le devuelvo una referencia a él. Entonces, profe, recuerden que es un método que va a ser utilizado por alguien que tenga interés. Me pide el valor, le devuelvo el valor. Tiene el mismo nombre. ¿Sí? Este es el método, este es el atributo. Acá. Lo salvamos. Fíjense que automáticamente me aparece acá a la derecha el método definido, valor, me puso automáticamente un protocolo, ¿sí? Porque pudo deducirlo a través de alguna otra definición, le parece que va ahí y está perfecto. Si lo queremos modificar, obviamente, eso después lo pueden cambiar acá con el lapicito ¿sí? Clasificar de otra manera. En este caso es correcto, ¿sí? Porque los getter y los setter pertenecen al protocolo de acceso, ¿sí? Esto no debería traernos mucha complejidad, es una forma de organizar estos protocolos, o sea, el conjunto de métodos se denomina este protocolo. Este, Simplemente como una forma de categorización para que después sea más fácil, al tener muchos, sea más fácil la ubicación y trabajar con ellos. Nada más, no le agrega otra cosa. Por ejemplo, operaciones aritméticas, podemos utilizar un protocolo aritmético. Decíamos el print-on, usamos el printing, porque en alguno de ellos, en realidad, estábamos redefiniendo algún método de una clase de la cual estábamos heredando. En ese caso, tenemos cuidado, solemos utilizar el mismo protocolo que se usó en la clase de la cual estábamos heredando. ¿Sí? Si tenemos duda, si tenemos duda, podemos utilizar normalmente public, ¿sí? Para aquellos que son justamente métodos que van a ser públicos. O privado, para los que en realidad, si bien son públicos, ahí vamos a declarar como la intención de uso, que sea, lo declaramos para un uso interno, ¿sí? En realidad no está modificando el acceso para nada, siempre son públicos, es simplemente otorgarle un nombre y que después de alguna forma quien lo lee puede deducir qué quiso hacer el desarrollador ahí, ¿sí? Más o menos. Bueno, ahí tenemos el atributo, ¿sí? Bien, perfecto. A ver, ¿qué más podríamos Profe, hacer? A ver, sí, ahí se me cortó un poco lo medio que lo último que dijo lo escuché cortado. Y hay otro compañero ahí que le quiere preguntar algo, creo. sí. No, les decía que en caso de duda utilicemos el protocolo público, por ejemplo, ¿sí? No es nada más que un nombre. Para facilitar la categorización de estos métodos, básicamente. ¿Sí? Fíjense que yo no lo puse y me dedujo que eso era un getter, entonces me puso accessing. Eso nomás.
Bueno, a ver si recupero mi mouse. Bueno, perdí el mouse, parece. Bueno, tenemos entonces este valor, ¿sí? Vamos a acelerar un poquito porque este, estamos yendo por ahí muy al detalle. Eh, ok. Después teníamos, por ejemplo, el setup, ¿sí? Que era muy parecido a esto, en donde simplemente vamos a definir un método que tenga un parámetro y podamos de alguna forma establecer el atributo. O sea, me lo están pasando de afuera y vamos a asignarlo al atributo. ¿Sí? De la misma forma, valor, en este caso tenemos los dos puntos y vamos a tener un parámetro, un valor. ¿Sí? Ahí no tenemos nada más que el parámetro. Como siempre, no hay tipos, nada. ¿Sí? Simplemente recibimos ahí y en este caso ni lo vamos a validar y vamos a cambiar a lo que estaba apuntando anteriormente este valor. ¿Sí? Un valor. Lo aceptamos, me aparece nuevamente y en este caso le otorgó accessing de vuelta. ¿Sí? Yo lo que les decía anteriormente es que si no le podía establecer el correcto o lo querían cambiar, con el lapicito lo pueden modificar. ¿Sí? Eso nada más. Ya tenemos entonces para establecer y para obtener el valor. ¿Sí? Bien. Otro más que habíamos hecho, justo, era, por ejemplo, el de el printing, el de el print-on, ¿sí? Fíjense, a ver, bueno, acá te puedo cambiar sobre el mismo, lo quito, descarto los cambios, bien, así no lo pierdo. Bueno, acá decíamos, tiene que coincidir con la definición, o sea, con el nombre de la clase a la cual estamos agregando. O sea, esto está definido más arriba, está definido en Object, por lo tanto, lo respetamos en mayúscula y minúscula tal cual. Ponemos el prinon, ¿sí? Y acá recibimos un objeto que me permite trabajar con un flujo de caracteres. ¿Para qué lo utilizábamos? Para representar normalmente datos específicos que podrían llegar a identificar el objeto, este receptor, con lo cual, digamos, me va a facilitar este, su procesamiento. Bien, en este caso, por ejemplo, vamos a redefinir, fíjense, y no voy a hacer nada, voy a poner la misma definición que el padre, por ejemplo. O sea que este, podría trasladar con super, prinon, y le paso un flujo. Fíjense, acepto, me aparece, ¿sí? Fíjense que acá me ubicó como mal, me ubiqué mal. O sea, lo puedo dejar también, no cambia nada. Pero justo conocíamos que estaba en el protocolo printing. Lo podemos cambiar, ¿sí? Acá dice que no está clasificado, ¿sí? Con el lapicito y pongo printing, por ejemplo. No me tomó aparentemente. Hago de vuelta. Ahí sí me tomó, ¿sí? Ahora tengo el prinón y me sacó de allá arriba. Bueno, ¿qué estamos haciendo acá en este? En este caso, sí redefinimos, pero nuestra redefinición en realidad no hace nada más que invocar a la definición de la clase padre, por lo tanto no agrega nada.
es lo mismo que si no lo hubiésemos redefinido. El comportamiento que va a tener es la de escribir el nombre de la clase. Básicamente, teníamos acá, eso lo vemos en el playground, cuando tenemos un número, ¿sí? Ahora lo vamos a instanciar. Tenemos a número, lo instanciamos con new y simplemente lo evaluamos con printed, ¿sí? Y en este caso nos dice el nombre de la clase, básicamente. O sea que si bien hemos redefinido, me quedó igual que estaba originalmente. ¿Por qué? No le cambié nada, simplemente le envié al padre que haga el trabajo con el mismo nombre. Me envían el prinón a mí, pero se lo paso al padre. ¿Sí? Si quiero cambiar, quiero agregar algo, lo hago acá. ¿Qué haría? Por ejemplo, bueno, cambio esto, no me interesa el nombre de la clase, lo que voy a hacer es, imagínense, tal vez imprimir el, este valor, el valor que tiene el atributo de la clase número. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Podríamos decir, bueno, veamos dos formas. Un flujo, ¿sí? Lo que recibimos acá como un parámetro. Les decía en la clase que teníamos durante la semana, podemos enviar el mensaje next put all, ¿sí? Y le enviamos el valor. Valor, lo pasamos a string, ¿sí? Y listo. Veamos a ver qué sucede. Bueno, fíjense que en este caso no hemos inicializado acá, sino simplemente instanciamos. A ver, en este caso, ¿qué me va a mostrar? Nil, ¿no? Si hacemos printed, nil. ¿Por qué? Porque valor, al instanciarse el objeto de la clase número, todos los atributos fueron inicializados con nil. ¿Sí? Si le cambio y le pongo, por ejemplo, con un setter a valor, le pongo un valor específico, 3, estaríamos hablando de que nos imprime eso, justo. En ese momento tiene el 3, ¿sí? Y lo hemos hecho ¿cómo? Con el next put all. Perfectamente podríamos haber dicho, a ver, utilizando el propio print on, podríamos haber dicho, a ver, a valor, le digo print on, ¿sí? Y le paso el flujo. ¿Qué va a hacer? El print on ya lo tiene definido desde object, ¿sí? O sea, lo conocen todos los objetos. Valor lo inicializamos con un entero. Ese entero sabe cómo escribirse de esa forma, ¿sí? Lo único que le estamos diciendo es imprimite o escribite en el flujo que me están pasando acá y le pasamos el parámetro que recibimos, ¿sí? Si lo salvamos y lo ejecutamos, vamos a comprobar este comportamiento. ¿Ven? Exactamente lo mismo, ¿sí? O sea que habrá siempre varias formas de hacer lo mismo. Nos dan como muchas alternativas. Bien. Después teníamos un método en particular, por ejemplo, el initialize, ¿sí? Que utilizábamos para inicializar el objeto durante la creación. Por ejemplo, algo válido que podría ser acá, para no comenzar justo con nil, podría ser esta instancia de número al crearse el objeto, se inicialice con 0. ¿Sí? Bueno, fíjense que esto es un método de instancia, por lo tanto vamos a tener acceso al atributo valor directamente, como valor, ¿sí?
lo inicializo con el 0. ¿Tá? Esto lo acepto, ¿sí? Fíjense que ya me trae el nombre del protocolo, initialization, lo tenemos por acá, ¿sí? Está hecho para que no lo invoque directamente. Esto se va a invocar implícitamente cuando se instancia. Fíjense que no le voy a asignar el 3. Acá habíamos visto que si no inicializábamos comenzaba con nil, todos sus atributos, ¿sí? En este caso, se va a ejecutar, al enviarse el mensaje new, se va a ejecutar el método initialize y va a partir de 0. ¿Sí? Lo ejecutamos y lo podemos comprobar. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo ven hasta ahí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, perfecto, Sí, bro. perfecto. Sí. Dale. Cualquier cosa, pregunten. ¿Sí? Bueno, esto sí lo vinimos haciendo en cada una de las clases, por lo tanto es algo bastante útil porque se repite mucho. Siempre son ejemplos de polimorfismo, ¿no? Porque están definidos o redefinidos muchas veces. O sea, tenemos muchos métodos initialize, tenemos muchos métodos prenom, ¿sí? Pero el mensaje es el mismo. Esa es la relación por ahí que decimos, mensaje es diferente a método, el método tiene que ver con la implementación, este es un método, el mensaje es cuando estamos enviando, estamos solicitando la ejecución de algo, el mensaje es único, el método son, digamos, n métodos con el mismo nombre. Bien, ok. Bueno, eso era una forma. Después decíamos, otra que lo estábamos usando también, era el de la creación de un método de clase para instanciar con un valor en particular, ¿sí? Declarar un método de clase, bueno, nos vamos a tener que ir del lado de la clase, como dice acá, ¿sí? Seleccionamos el lado de la clase. Fíjense que se van actualizando acá las solapas, ya me trae el método del lado de la clase y simplemente le vamos a dar un nombre. En este caso lo que vamos a hacer es crear un método que reciba como parámetro el valor con el cual queremos inicializar el objeto. Después vamos a crear una instancia de número y le vamos a inicializar el atributo valor a partir del mensaje valor, el setter. ¿Sí? Acá entonces sería, por ejemplo, imagínense, podríamos decir nuevo valor, ¿sí? O nuevo número. Y acá le ponemos un valor, ¿sí? Y lo que hacemos es generar la instancia, porque esto, al estar del lado de la clase, no tiene los atributos, el atributo valor. Tenemos que crear la instancia, ¿sí? Esto es como si fuera una función, básicamente, genérica. Tenemos entonces nuevo, por ejemplo, una variable cualquiera, simplemente para apuntar a la instancia de este nuevo objeto. Digo nuevo, le asigno, ¿sí?, la instancia de número new. Instanciamos un objeto de new y decíamos vamos a inicializarla a partir del setter valor, ¿sí? O sea, a nuevo, a ese objeto, le enviamos el mensaje valor que está definido a nivel de instancia. Vamos a enviar entonces a un objeto en particular y le vamos a establecer el valor que tenemos acá. Entonces decimos un valor. ¿Sí? Bien. ¿Y devolvemos qué cosa? La instancia completa, o sea, 9. ¿Sí? Perfecto. Acá entonces tenemos algunos pasos en donde vamos a reemplazar esta instanciación de alguna forma con, digo, número, nuevo número, le pongo 3 y comenzamos con 3. ¿Sí? Bien, bien. Ok.
Ahora imagínense una operación de suma, ¿sí? O una operación de comparación, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene de interesante? Bueno, este no fue clasificado. Fíjense, cuando les aparece así, está bueno el ejemplo, porque no le pusimos un protocolo. ¿Cómo lo corregimos? Vamos por acá, lapicito, y elegimos uno. Este, por ejemplo, es de creación. Podemos poner creación o podemos poner factory. ¿Sí? Alguno de esos va a quedar bien. Parece que no me tomó. Probamos de vuelta. Bien, creo que no me está tomando, ¿saben qué? Debe ser un bug que tiene la aplicación acá. Cuando selecciono, cuando escribo completo, me toma. Sí, por lo menos la versión esta que tengo yo, que ya la instalé hace muchísimo tiempo, digamos. Bien. Eh, excelente, lo tenemos ahí. Fíjense que anteriormente no estaba clasificado, igual se lo puedo usar. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer entonces, imagínense, una suma entre dos números. Ok, esto corresponde a una operación a nivel de instancia, porque intervienen dos números, ¿sí? Entonces vamos al lado de la instancia. La operación será de suma, ¿sí? Fíjense que es un mensaje binario. Cuando el mensaje era binario, no aparecían los dos puntos, ¿sí? Pero voy a tener el parámetro. Digo, otro número, ¿sí? Y ahí ya tenemos los dos parámetros necesarios, porque uno es el receptor del mensaje, ¿sí? Y eso está representado por self, y el otro es el parámetro que estamos recibiendo. Ahí tenemos los dos números, ¿sí? Bien, en este caso, normalmente cuando hacemos este tipo de operaciones, lo que hacemos es generar un nuevo objeto con el resultado de la operación. O sea que vamos a instanciar nuevamente un número, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que, a ver, hasta podría utilizar el método a nivel de clase. Digo, número, nuevo número, y acá podría tener la operación directamente, ¿sí? Porque está esperando un valor ahí. Entonces podría decir, bueno, sabemos que la suma va a ser la suma entre los dos valores internos, ¿sí? Entonces, por un lado, el receptor, que está representado por self también, ¿sí? Vamos a utilizar el atributo valor, ¿sí? Que representa a uno de los parámetros, y el segundo parámetro sería obtenido enviándole el getter al otro número, ¿sí? O sea, digo, otro número, valor. Ahí tengo los dos enteros, porque este es un entero y este es el otro entero. Alguien podría decir, bueno, podríamos utilizar en ambos casos el mensaje, cómo aparece el self, y estamos haciendo lo mismo. Solo que en lugar de trabajar directamente con el atributo, en ese caso lo estaríamos recuperando a partir del self, ¿sí? Con el mensaje, con el getter. ¿Tá? Ese puede ser de una forma, o si no, directamente, como estamos acá del lado de la instancia, tenemos acceso al atributo, utilizar el atributo. ¿Sí? ¿Cómo lo ven ahí? Profe, yo no Profe, entendí en la parte de otro número valor. ¿Este? Sí. Fíjense Sí, que, bien, acá lo que queremos hacer es representar a la suma de dos números. Imagínense que vamos a tener el número 3, ¿sí? Por un lado, y después tenemos por otro lado otro número, por ejemplo, el número 2.
¿sí? Y queremos sumar. Entonces digo N1 más N2, ¿sí? Bueno, fíjense que el mensaje es de suma, mensaje binario. Va dirigido hacia este objeto, ¿sí? Cuando nosotros escribimos el método sumar, escribimos en términos del receptor. El receptor está representado por self, ¿sí? El otro lo vamos a recibir como parámetro, el N2. O sea que el primer número va a contener el valor 3, el segundo número el valor 2. Si vamos a la clase, el método suma tiene por un lado el receptor de esto, N1, ¿sí? Representado por self. O sea que si digo self valor, estoy utilizando el getter de valor, estoy enviando un mensaje hacia sí mismo y estoy obteniendo el número, perdón, el atributo valor. ¿Sí? Y el otro es el parámetro que estamos recibiendo, el segundo parámetro, es N2. En este caso sería el valor 2. ¿Sí? Para operar, lo voy a operar a través de los valores enteros, porque este sí entiende la operación de suma. A 2 le sumo 3, 5. El valor 5 lo paso como parámetro, ¿sí?, a este mensaje de clase que va a crear una instancia de número, ¿sí? Me va a devolver y es el que utilizo para crear este nuevo objeto. ¿Sí? Lo acepto y devuelvo nuevo. ¿Sí? No sé si te respondí. Sí, sí, ahora ya lo entendí. ¿Se entendió? Bien, entonces, el tema siempre es esto, tener en claro que en un mensaje siempre hay un receptor y después hay otro parámetro. Cuando escribimos el método, el receptor es self. Fíjense que acá nunca aparece el receptor, porque se supone que lo vamos a acceder de esa forma, digamos. O sea, estoy escribiendo el método del lado de la instancia representando a los atributos del receptor. ¿Sí? Acá, así como puse self, le puedo quitar y va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque es el receptor y tengo acceso directamente al atributo de valor. Al otro no puedo acceder directamente. Le tengo que enviar un mensaje. ¿Sí? Si operamos, vamos a ver el resultado de esto. 5. Y que si ponemos acá, en lugar de self, le quitamos, vamos a acceder directamente al atributo, vamos a obtener lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en un lado, de una forma lo accedemos a partir del getter y de la otra lo accedemos en forma directa al atributo. ¿Está? Bien, ok. Fíjense que Profe, esto, sí, ¿cómo, o sea, cuál es qué hace el self? el self es una autorreferencia, es una variable hacia sí mismo. ¿Sí? Lo utilizamos cuando queremos enviar un mensaje hacia sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero utilizar el getter de valor, no puedo escribir valor. Este no es el getter, este es el atributo. Tiene el mismo nombre, por eso puede confundir, pero es el atributo. ¿Sí? De la otra forma, si pongo self, lo que estoy haciendo es y estoy enviándole el mensaje valor. Ese mensaje es este que escribimos acá, valor, que devuelve valor. ¿Sí? Claro, está bien. O sea, self utilizamos para escribir un mensaje hacia sí mismo. ¿Sí? Bien.
Ok, fíjense que acá hemos utilizado de alguna forma la instanciación esta que hemos creado, ¿sí? Acá también lo hemos utilizado, pero fíjense que una de las cosas que tiene esto es que les decía, aumenta la capacidad expresiva del lenguaje en el sentido de que podría hasta ahorrarme esta variable y crear el otro al vuelo, decía. ¿Por qué? Porque no necesito descomponer en varios pasos, sino que acá, en este mismo paso, puedo estar creando, ¿sí?, la instancia e inicializando en forma anidada. Por eso es bastante útil. Acá estamos haciendo lo mismo, solo que no tenemos una referencia específica hacia la instancia del segundo objeto, ¿sí? Si lo ejecutamos, obtenemos exactamente lo mismo. Aparecieron los dos objetos. Acá se creó, por un lado se creó, ¿sí? Tengo acá el receptor y el segundo parámetro lo estoy creando acá al vuelo, se dice, ¿sí? En forma anidada. ¿Tá? Esto permite simplificar mucho el código. ¿Tá? Si no, tendría que tener siempre varios pasos: instanciación, inicialización, ¿sí? Y así con cada una de las cosas que vayamos necesitando. Esto termina simplificando bastante. Bien, en otras palabras, no es que podamos hacer cosas que no podíamos hacer antes, es solamente que lo hacemos en menos pasos, digamos, en forma más simple, ¿sí? Bien, perfecto ahí. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, ok. Bueno, ahora imagínense, vamos a definir el mensaje perfecto, ¿sí? El mensaje es perfecto, lo vamos a definir como un mensaje, como un método de instancia, ¿sí? Y para ello tenemos como ejemplo, digamos, el número 6, que decíamos que era perfecto porque la sumatoria de todos los divisores del número eran igual al número, ¿sí? Bueno, a ver, ahí tendríamos que comenzar a codificarlo, ¿no? Nuevamente, de lado de la instancia, ¿sí? Decimos, es perfecto, no tiene más parámetros que el receptor, va directamente al número, ¿sí? Y ahí tenemos que resolverlo. Por ahí nos damos cuenta que, ok, vamos a necesitar acá obtener los divisores. Por ahí podría considerar, bueno, los divisores por ahí puede ser de interés para algún otro método, por lo tanto podría llevarlo a un método totalmente independiente y después invocarlo desde perfecto, ¿sí? Algo así como dame todos tus divisores. Y acá vamos a comenzar a usar el self, ¿sí? Justamente para enviarnos ese mensaje. Bien. Bueno, ok, podemos hacer eso. Entonces, lo voy a dejar un poco sin terminar. Digo directamente perfecto, devuelvo verdadero, en todos casos, siempre, ¿sí? Y mientras tanto, voy a definir algún método como dame los divisores, ¿sí? Poner. Voy a poner acá divisores, por ejemplo, y vamos a devolver los divisores. Perfecto. Devolver los divisores, ¿sí? Devolver los divisores, y en lugar de ya devolver la suma directamente, vamos a devolver una colección con los números que los dividen, ¿sí? Aprovechamos para hacer eso, una vueltita de tuerca más, ¿sí? Entonces diríamos, a ver, que vamos a instanciar una colección, ¿sí? Números, por ejemplo. Una de las más usadas es siempre la colección organizada, números, ¿sí?
ordered collection, ¿sí? Y lo creamos ahí. Bueno, ahí lo instanciamos. Vamos ahora a obtener los divisores y lo vamos agregando a esta colección y devolvemos una colección con cada uno de esos elementos. A ver, pónganle. Vamos entonces a hacer el recorrido. Vamos con un para, de 1 hasta, ¿cuánto tendríamos que ir? De 1 hasta valor -1, para que no lo incluya. Fíjense que, porque decimos, los valores que lo dividen sin considerarse a sí mismo, digamos. ¿Sí? Los chicos por ahí hasta lo resolvieron, bueno, más allá de la mitad del número no va a haber otro valor que lo divida, por lo tanto recorrían hasta la mitad y era muy bueno eso también, no era necesario hacer tantas divisiones. ¿Sí? Bien, entonces hacemos el to-do con nuestro índice, ¿sí? Y vamos a preguntar si ese índice divide entonces a nuestro valor. ¿Cómo deberíamos hacer? Deberíamos entonces hacer estas divisiones hallando el módulo. Si el módulo es igual a 0, lo divide, entonces lo incorporamos a la colección. Diríamos entonces, a ver, valor, ¿sí? Módulo, y si esto es igual a 0, ¿sí? If true, entonces lo agregamos a la colección de salida. ¿Cómo se agregará a la colección de salida? Bueno, tenemos acá nuestra colección, le vamos a mandar el mensaje add, ¿sí? Y le ponemos el número que lo divide. El número que lo divide está representado por el índice, que es el divisor, justo. Lo ponemos ahí. Bien. Una vez que terminamos esto, devolvemos la colección con los números. ¿Sí? Salvamos y lo tenemos. Por ejemplo, en nuestro ejemplo que teníamos el número 6, ¿sí? Podríamos decir N1, divisores, para probar, ¿sí? Siempre les digo, prueben antes en forma independiente, cosas chiquitas, ¿sí? No vayan a usarlo sin saber que funciona bien, ¿sí? Y ahí fíjense que me devuelve la colección con los elementos 1, 2 y 3 que dividen al 6 y no está incorporado al 6, lo cual está bueno, ¿sí? Bien, pónganle que eso estaría bien ahí. Perfecto. Después también podríamos aprovechar el tema de, bueno, una vez que tenemos los divisores, tenemos que hacer la suma a la presión. Bueno, pero vamos a tener que volver a recorrer la colección, que era muy parecido a lo que estábamos haciendo con el to-do, y para volver a sumar, digamos. Es un bajón, como que no estamos haciendo mucho de esa manera. Pero siempre hay métodos que nos permiten por ahí simplificar algunas cosas. Algunos métodos de colecciones, por ejemplo, que nos pueden llegar a ayudar. Imagínense, acá tengo un array con 3, 4. Le puedo decir, a ver, que sume los números de la colección, ¿sí? Y nos tira la sumatoria de todos esos cuando son números. Algo que a nosotros nos va a servir, no es un array, es una colección organizada, pero todas las colecciones van a responder a este mensaje. Así que eso nos va a facilitar, ¿sí? De paso, ¿qué obtuvimos? Un método completo, primitivo, con una colección de números que alguien podría utilizar para lo que desee. A veces sumar, a veces no sumar, a veces imprimir, ¿sí? Entonces, hará lo que sea conveniente. ¿Se entiende? ¿Sí? Siempre conviene dejar por ahí disponible más métodos, de esa forma se va completando la clase. Para resolver, perfecto, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es recuperar los divisores, sumarlos, y si es igual al valor, entonces es perfecto. ¿Cierto? En eso estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo enviamos el mensaje? Divisores está definido en la misma clase. Fíjense, acá me agrupó como aritmético, ¿sí? Pónganle que esto y perfecto también.
Ok, pónganle que ustedes digan, bueno, esto no son aritméticos y quieren llevarlo a algo más genérico, digamos, público. ¿Sí? Lo llevamos ahí, lo llevamos al otro. Bien, ok. Y en perfecto, vamos a obtener entonces los divisores enviándonos un automensaje para obtener esa colección con divisores. ¿Cómo era? Self, ¿sí? Divisores. Bien. ¿Queda un poco más claro el uso del self? ¿Sí? Fíjense que cuando envío en forma externa, le envío a una variable que tiene la dirección del objeto. ¿Sí? En forma interna, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero no tenemos la variable. Esa variable está representada por self. Por eso decimos una pseudo variable que siempre está apuntando hacia sí mismo, hacia el receptor del objeto. Perdón, el receptor del mensaje. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué Profe, silencio, chicos? Sí. a mí me cuesta, digamos, pensar en por qué hace eso de, por ejemplo, que en Es Perfecto lo único que tiene dentro es self-divisores, por ejemplo. O sea, ¿cuál sería cómo se lo usaría, digamos, a esa que definió ahí? ¿Es perfecto? Claro. En forma externa le enviaría acá el mensaje es perfecto, ¿sí? Y me tiene que devolver verdadero o falso, ¿sí? Todavía no está construido totalmente. Ah, claro. Estoy codificando todavía. Ah, Tengo que claro. obtener los divisores, ¿sí? Cuando obtengo los divisores de sí mismo, lo que voy a hacer es sumarlos y verificar que sea igual al valor, ¿sí? Entonces, sumo los números, ¿sí? Y me tiene que ser igual al atributo valor, ¿sí? Lo acepto y acá me va a decir, bueno, 6. Justo sabemos que 6 es perfecto, ¿sí? Y me dice, ok, 6 es perfecto, ¿sí? ¿7 es perfecto? No, falso. ¿Ah? Bueno, ¿cómo, cómo lo vemos acá, digamos? El mensaje es perfecto, va dirigido hacia la instancia que se creó ahí recientemente, ¿sí? Al número con el valor 6, ¿sí? Se ejecuta este. Para ejecutar se autoenvía un mensaje hacia divisores. Divisores me envía una colección de sus divisores, me genera todo esto. A esa colección de divisores le envía el mensaje que se sumen los números, ¿sí? Y ahí obtiene el resultado de 6, decíamos, ¿sí? Acá era lo mismo que si estuviésemos enviando el mensaje, por ejemplo, divisores. Y nos tira la colección con los divisores. Si después a eso sumamos los números, nos da 6. Y lo que estamos preguntando justo es si el resultado de eso es el mismo valor de 6 que está en el atributo. ¿Sí? Profe, Sí. a mí, capaz medio vaga la pregunta, pero me cuesta pensar en cómo yo sé, digamos, que tengo que hacer un método distinto y no un solo método, por ejemplo, que me diga todo eso. ¿Es solo por el contexto, digamos, de lo que estamos haciendo o tiene algún otro criterio para hacer otra parte?
No, como les decía, si consideran, o sea, acá hay mucho de- de entendimiento en cuanto al dominio del problema, en el sentido, cuando me refiero al entorno, a todos los elementos que tienen que participar acá. Este, eh, si esto se considera que es de utilidad este, para trabajar en un entorno donde aparecería una instancia como una instancia de la clase número como la que estamos produciendo, entonces comenzamos a generar más métodos, ¿sí? Y todo esto que decíamos, siempre que aparezcan los métodos voy a poder hacer cosas. Lo puedo redefinir, le puedo enviar el mensaje en forma independiente, ¿sí? Siempre el criterio que decíamos nosotros, ¿cuál era? Que la clase debe ser completa, o sea, tener todas las operaciones necesarias, y cuando evaluamos eso, no en términos a lo que estamos haciendo acá, porque lo que estamos haciendo acá es súper trivial, es como demasiado chico. Si vamos a algo real, esto va a tener un contexto, ¿sí? O sea que habría muchas operaciones con números, y ahí esto hace que aparezcan esas operaciones, ¿sí? Claro, o sea, podría ser como que sería suficiente con discernir, por así decirlo, de qué operaciones vamos a necesitar por separado y que estén dentro de otras, entonces podemos definirla directamente en separado y las usamos a partir de eso, digamos. Exacto, 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 exacto. Si pueden discernirlo, eso es suficiente como para justificar el uso, ¿no? O la definición. ¿Qué puede estar pasando? Que por ahí no conozco mucho el contexto, entonces, bueno, no puedo juzgarlo, digamos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que nos va a quedar una definición súper grande, en donde por ahí no estamos identificando otros métodos que serían de utilidad, y nos quedaría, digamos, un método súper específico, con lo cual, cuando volvemos a hacer algo parecido, lo tenemos que volver a escribir, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de eso? O sea, lo van a hacer funcionar todo, no hay ningún inconveniente en ese sentido, lo que sí disminuye la reutilización, ¿sí? Claro, sí. Bien. Fíjense que esto, a ver, acá ya hemos definido perfecto. Y aparte, como consecuencia, nos queda mucho más simple, ¿no? Fíjense que perfecto está definido de una manera casi trivial. O sea, leyendo acá, es como que sabemos lo que hace esto y podemos validarla, y es fácil saber si hay error o no hay error. Es como que simplifica mucho, ¿sí? O sea, tiene otras consecuencias también en ese sentido. Un método más chico, se escribe en función de otros métodos, por lo tanto es como autoexplicativo también, ¿sí? Y aparece divisores, que a su vez es también simple, ¿sí? De la otra forma, estaríamos resolviendo todo junto. Bien, y fíjense que aprovechando, porque estaba el tema de son amigos, ¿sí? Y que se utiliza los divisores con uno que me den el total del otro, entonces en este contexto, viene re bien el tema de la definición de los divisores, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería eso? Teníamos como ejemplo de números amigos, lo anoto por acá, 220 y 284, pónganle, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo nos quedaría? Son amigos, sería algo así como un método donde, a diferencia de desperfecto que va solamente hacia un objeto, esto se tiene que resolver con dos números. Estaba el objeto receptor, ¿sí? Que lo vamos a tener con self, y el otro número que lo vamos a recibir como parámetro. Otro número. ¿Cuál Bien. es la condición en este ejemplo, profe?
En este, a ver, ¿cuándo determinábamos que un número dos números eran amigos? ¿Así te referís? Sí, sí. Sí, dos números son amigos cuando los divisores de, por ejemplo, 220, la suma de divisores de 220 me dan igual a 284 y la sumatoria de los divisores de 284 me dan a 220. Entonces decimos que son amigos, como de una forma tan entrelazados. Ah, bueno. Bien, tenemos la operación de divisores, por lo tanto lo vamos a usar. ¿Sí? Y ahí viene, re bien esto. Porque diríamos, a ver, que van a ser amigos si la sumatoria de los divisores del receptor, pónganle, ¿sí? Decimos, del receptor, y con eso estamos diciendo self, ¿sí? Self, divisor, dame de los divisores, ¿sí? Sumamos los divisores, ¿sí? Y acá verificamos si es igual a el otro número, pero no a la instancia de número, porque esto es un objeto independiente en donde no definimos la igualdad. Lo que sí tenemos el atributo valor dentro de ese objeto y lo vamos a obtener con el getter, valor. O sea que la sumatoria de los divisores del receptor sean igual al valor del otro número. ¿Sí? Esa es la primera parte de la condición. Esto va a generar verdadero o falso. ¿Sí? Y esto no termina acá. Vamos a poner además y además la sumatoria de los divisores del otro número sean igual al valor del receptor. Entonces diríamos otro número, divisores, la suma de los divisores, ¿sí? Y que esto sea igual al atributo del receptor, que es valor, accedo directamente. ¿Sí? Y esas son las condiciones. Fíjense cómo la aparición entonces de un método puede llegar a simplificar muchísimo la definición de otro. Hasta es más simple leer. ¿Sí? Acá tengo entonces un AND con la primera parte que se resuelve de la condición y la segunda. Y eso es todo en términos de, vamos ahí, ¿sí? Por lo tanto, vamos a probar. Tenemos un primer número entonces, N1, vamos a trabajarlo con dos números en forma independiente, vamos a poner el primero con 220 y el segundo con 284. ¿Sí? Y ahora preguntamos si son amigos